Muy buenas. Hola. Bien, como comenté ayer, pues cambiamos de tercio y nos vamos un poco a la codependencia, la coadicción. La codependencia, la coadicción, ya os aviso de antemano que utilizaré los términos, aunque haya especificaciones, pues indeterminadamente, porque al fin y al cabo lo mismo da que da lo mismo. Bueno, al fin y al cabo la coadicción es una forma de codependencia, ¿no? Y y la codependencia se puede definir como una serie de conductas compulsivas, mal adaptativas, que van aprendiendo los miembros de una familia, de un grupo familiar, para sobrevivir dentro de ese grupo, en el cual pues se suelen vivir situaciones de mucho dolor, dolor emocional y de mucho estrés, y que van generando conductas pues que van pasando de una generación a otra, ya sea que esté presente la adicción o no. Así es como la define el Instituto Johnson de Minneapolis. La definió ya ni más ni menos que en 1987. Y ha llovido mucho. La verdad es que en el plano del proceso familiar en las adicciones, los americanos de Estados Unidos nos llevan años luz. De hecho, son los que propiciaron el concepto de enfermedad familiar al hablar de la adicción. Y son los que, además, en sus procesos terapéuticos normalmente suelen implicar en primer lugar a la familia, ¿no? Hacen una rehabilitación familiar antes incluso de que la persona adicta se ponga en rehabilitación, porque entienden que la consecuencia lógica del arreglo o del trabajo de la terapia familiar pues conduce a una serie de determinaciones de la familia con respecto a la persona adicta, que al final pues no acaba, no tiene más remedio que acatar, visto que todos sus procesos de confusión, manipulación, engaño y demás, pues no tienen mayor efecto sobre el grupo, ¿no? Y que la dependencia emocional que pueda tener la persona adicta del grupo familiar o de alguien en concreto de la familia, pues se acaba desastrando. Hablamos de codependencia, repito, para que nos veamos entendidos, vamos, aunque use el término de coadicción más adelante, ¿no? El prefijo co ya se sabe, todo el mundo sabemos que significa al lado de, ¿no? Y cuando hablamos de codependencia, pues podríamos, en este caso, decir o dar visibilidad al caso de alguien que está al lado de alguien hasta el punto de generarse una dependencia con toda una amalgama de sutilezas que se pueden representar. Y lo cierto es que en alguna medida pues todo el mundo, o todos, dependemos de todos, ¿no? Entonces podríamos incluso rizar el rizo preguntándonos si ser codependientes es o puede ser sinónimo de ser social. Bueno, si queremos rizar el rizo lo podemos rizar de muchas maneras, ¿no? Ya hemos dicho que la codependencia es una serie de conductas mal adaptativas que generan una compulsión por sobreproteger a otros, ¿no? Por controlarles. El caso es que puede ser utilizada para desplazar el foco de atención de las propias carencias internas de una persona, evitando, aunque no sea más que temporalmente, los sentimientos, los conflictos que no se quieren vivir. Pero hasta ahí. Porque en modo alguno esos conflictos que se tapan, que no se quieren vivir, se van a solucionar. El focalizarse en los problemas de otros no soluciona los problemas propios. Esto lo tenemos que tener claro, pero es una trampa tan
clara como la del que, como en mi caso, pues se pone ciego o se ponía ciego de alcohol para tapar sus propias carencias internas, ¿no? Mis propias carencias anímicas, sobre todo, ¿no? A nivel afectivo y a nivel de madurez emocional. Yo lo tapaba con alcohol y otra gente pues lo tapa con otras personas. Otras personas que a lo mejor, como es mi caso, tienen problemas o tuvieron problemas con el alcohol, con lo cual ya estaríamos hablando del término coadicción. Y digo que no es la manera, no se utiliza mucho más de lo que se cree la codependencia, porque iba a decir cómodo, bueno, no sé si es cómodo, porque el focalizarse en los problemas de otra gente para no mirar los propios, ¿no? Siempre los zapatos de los demás están más sucios que los nuestros, no sé yo, pero lo cierto es que lo que suele ocurrir con este tipo de situaciones es que se producen más conductas desadaptativas, más conductas autodestructivas, que incluso pueden llegar a cobrar vida propia, ¿no? Una vida propia habitual y además problemática. Muy problemática, porque esta no es la solución de prácticamente nada. Solo que, pues repito, al igual que los tragos o que las rayas o que cualquier otra como el tabaco, pues lleva engaño, ¿no? Se podría decir que el concepto de codependencia hay que comprenderlo como un problema grave que viene de estar obsesivamente involucrados en las dificultades de otras personas. De otras personas con las que, pues normalmente la persona codependiente se relaciona de una manera obsesiva. Y que pueden llegar a ser, por un lado, víctimas de adicción, o también de enfermedades crónicas de carácter orgánico, o de trastornos crónicos de tipo psicoemocional. Lo cierto es que las personas codependientes se caracterizan por estar preocupadas, más que preocupadas, muy ocupadas y absortas en tratar de rescatar, proteger o incluso curar a la otra, que desgraciadamente en el proceso obsesivo por conseguirlo encaminan sus propias vidas hacia el desastre, hacia el caos. Personas que en esa obsesión por controlar a la otra pues pierden la autoestima, no son capaces de establecer límites con los demás, no son capaces de asumir su propia realidad conflictiva y no afrontan sus propias necesidades. Es una manera impresionante también de echar balones fuera, como en el caso de estos días de atrás que hemos tocado, pues con la culpa, la preocupación y todas estas taras que las personas adictas llevamos tan integradas, ¿no? En fin, por resumirlo, la codependencia consiste en estar total o casi totalmente centrado en alguien o en algo fuera de uno mismo, que se caracteriza por una negación inconsciente de las propias necesidades psicoemocionales. Uno se ocupa de alguien de una manera obsesiva y se olvida de sí mismo en todos los aspectos, ¿no? Esta negación es una respuesta natural a situaciones a las que no se puede hacer frente o que uno no se puede permitir sentir. Y para que lo vayamos cogiendo ya desde abajo, pues generalmente se origina en la infancia. Aunque lo cierto es que puede aparecer a cualquier edad, dentro de un ambiente familiar o grupal no precisamente sano. Se podría decir que es una barrera de protección psicológica, una especie de proceso inconsciente de supervivencia en según qué circunstancias, ¿no? Y quizá un poquito más allá, pues podríamos hablar de la coadicción, ya que la estamos mencionando, la he mencionado al principio, pues como una especie o otro tipo de un trastorno conductual que impide manejar las relaciones interpersonales en el área familiar o social,
que produce un desgaste emocional impresionante, pérdida de la propia valía como ser humano, y que por la insistencia o por la necesidad de salvar a la persona adicta, pues genera niveles, acumula ansiedad, frustración y puede provocar pues un desánimo generalizado, llegando incluso a la depresión de la persona que la padece, ¿no? Podríamos decir que la persona adicta, la persona que padece la adicción, en el caso de la coadicción, se convierte en la sustancia de elección de la persona coadicta. O dicho de otra manera, la persona coadicta es adicta a una persona adicta. Es decir, si yo tuviera conmigo una persona coadicta, yo sería la droga de esa persona. La que tapa sus carencias, la que tapa sus conflictos, la que la tiene absorta en mis manejos para aquí y para allá y obsesivamente empeñada en controlarme, ¿no? Y mira que somos gente difícil de controlar, porque cuando consumimos pues nos descontrolamos, pero siempre tenemos o solemos tener a alguien al lado que se ocupa de echarnos el lazo y tenernos controlados, ¿no? Es una especie de juego de gato y ratón que pues tiene su cosita, porque la verdad es que la mayor parte de los adictos tienen un problema muy serio para vivir sin un coadicto al lado, porque si no estamos en el juego ese del gato y el ratón, parece como que nos falta algo, ¿no? Total, el hecho de consumir y ponerse hasta el culo de todo sin tener a nadie pendiente de ti, como que se queda muy soso, ¿no? Muy tonto, muy bobo. Es lo bonito, entre comillas, con todas las comillas del mundo, es estar consumiendo por ahí, poniéndote hasta el culo de lo que sea, pero sabiendo que tienes a alguien pendiente de ti, ¿no? Alguien que se preocupa de que tú, bueno, pues si pasa algo, pues te va a atender, si pasa cualquier cosa va a estar pendiente de ti, si te va a solucionar de alguna forma los problemas, ¿no? Es decir, cada adicto y cada coadicto tiene o se busca su media naranja, ¿no? Y todos parece que tenemos una, es acojonante. Es un poco como lo que estamos haciendo ahora los sábados en cuanto a la adicción a la relación y la adicción a la evitación. No hay ninguna persona adicta a la relación que no tenga consigo o cerca o muy cerca a alguna persona adicta a la evitación y viceversa. Bueno, pues aquí pasa exactamente igual. Lo cierto es que en este caso, pues también, como en el otro, porque es que todo se correlaciona, ¿no? en el mundo de la adicción. La raíz de la coadicción proviene normalmente de la familia originaria, ¿no? En la que pues pudo haber sido frecuente pues el tema del maltrato, pudo haber habido abandono, o pudo haber responsabilidad prematura. Estamos hablando de situaciones que generan daños en la infancia, pues tanto físicos como emocionales, y que desde luego privan claramente a la persona, al crío, a la cría en esa etapa, pues de un crecimiento pleno, de un crecimiento satisfactorio, con el agravante de que esto se prolonga durante la vida adulta, ¿no? Porque si no se arregló entonces, no se va a arreglar. Solo prácticamente no se arregla nada. Las consecuencias de estas situaciones son evidentes, pero casi nunca son achacables a la coadicción. Muy poca gente, muy pocos familiares, muy poca gente achaca procesos de este tipo, ¿no? De daño estructural en las emociones o en el crecimiento satisfactorio a la coadicción. Esto es si la adicción es un tema plagado, lleno de estigma, ¿no? y además estigmatizante, la coadicción, pues ni te cuento. Es que cuesta trabajo hablar de esto. Porque cuando hablas cuando la gente viene pidiendo ayuda y hay un rastro evidente de daño por culpa de los consumos en la persona que consume, ¿no? Pero cuesta mucho hacer entender a la familia que aunque ellos no consuman o aunque aparentemente no haya ningún daño psicológico, pues pueden estar afectados, ¿no? Y mucho más cuesta hacerles entender que quizá el hecho de estar viviendo con una persona adicta y soportando esas situaciones durante muchos años, pues tiene que ver con su propia infancia, ¿no?
Y cuesta mucho más hacerles entender que hubo alguien en su infancia que les generó un daño o que les privó de un crecimiento pleno y satisfactorio. Porque seguramente, o a lo mejor, en muchos casos, pues ese recuerdo está borrado y está tapado con otros que son, por necesidades de supervivencia, pues se ha suplantado con recuerdos de infancia feliz, ¿no? El caso es que, claro, el mirar atrás, el mirar al pasado, pues normalmente suele resultar para esta gente estéril, ¿no? Porque dice que no, el pasado ni se toca, no se mueve, ahí está. Pero si el pasado no se sana, sigue vivo. Y si sigue vivo, genera culpa. Y si genera culpa, preocupación. Y si queréis, sigo, ¿no? Y al final angustia, y al final miedo, y al final intolerancia, y al final obsesiones de control, y al final angustia, y al final depresión, y al final enfermedad. Porque las consecuencias son evidentes, pero casi nunca, como digo, son achacables a la coadicción. Estamos hablando de patologías psicosomáticas, como fatiga crónica. ¿Cuántos familiares llegan aquí con una cara, un aspecto de cansancio, los hombros caídos, agotados, en dolores de cabeza frecuentes, ojos contraídos, se ve el entrecejo contraído porque se percibe que están padeciendo pues dolores, sueño alterado, úlceras, desórdenes intestinales, pérdidas de peso sin causa aparente, dolores musculares, etcétera, etcétera, etcétera. Eso en cuanto a patologías psicosomáticas, pero también puede haber desórdenes conductuales. Y entre ellos, pues podríamos destacar el absentismo laboral, porque es una gente que se pasa la noche esperando a que llegue la otra persona, o que está totalmente atacada de nervios, pues lo que acaba haciendo es cogiendo las bajas por estrés, ¿no? O por depresión. Abuso de sustancias. ¿De qué sustancias? Pues café, alcohol, tabaco, psicofármacos. Los psicofármacos con demasiada frecuencia, ¿no? Incapacidad para vivir sin sobresaltos. Comportamientos de alto riesgo. E incluso conductas violentas. El cuadro pinta feo, en cuanto a patología psicosomática y a desórdenes conductuales, pero hay más, porque en el plano emocional se producen desde distanciamiento afectivo, obviamente pues como un sistema de defensa de la propia persona, ¿no? Hasta el aburrimiento, la apatía o la actitud cínica, ¿no? También hay procesos de impaciencia e irritabilidad constantes, o lo contrario, un sentimiento de omnipotencia, hay desorientación, hay incapacidad de concentración y finalmente hay depresión. Se sigue poniendo feo. Lo repasamos. Fatiga crónica, dolores de cabeza frecuentes, sueño alterado, úlceras, desórdenes intestinales, pérdidas de peso, dolores musculares, absentismo laboral, abuso de sustancias, legales e ilegales, incapacidad para vivir sin sobresaltos, comportamientos de alto riesgo, conductas violentas, distanciamiento afectivo, aburrimiento, apatía, cinismo, impaciencia, irritabilidad, omnipotencia, desorientación, incapacidad de concentración, depresión. A las personas adictas esto también nos tiene que hacer reflexionar sobre el rastro del daño que vamos dejando. Hoy estábamos hablando en la sesión de la tarde del precio que hay que pagar para salir de una adicción en cuanto al cambio de vida que tiene que generar uno, ¿no? El cambio de hábitos y el cambio de actitudes con respecto a todo esto. Y está claro que cuando una persona llega a la rehabilitación bien baqueteada, bien zurrada, bien jodida, porque ha sufrido muchísimo, normalmente es una persona que también ha hecho sufrir muchísimo, ¿no? Y que se conjuguen esos dos términos, sufrir y hacer sufrir lo suficiente a otros, pues parece que es el cuadro en el que ya no se cuestiona lo que hay que hacer para salir, ¿no? No se cuestiona el precio, no se cuestiona el precio, quiero decir, en cuanto a cambio de vida. No hablo de nada monetario, ¿no?
no se cuestiona. Cuando uno ya ha sufrido lo suficiente y ha hecho sufrir lo suficiente, no se anda con chorradas, no especula, no está, bueno, no se pone tibio, bueno, esto sí, esto ya veré, esto lo cambio, esto no lo cambio. Joder, cuando uno viene bien arreado, bien zurrado por la vida, por la adicción, ¿cómo te vas a poner a cuestionar? ¿Qué coño vas a cuestionar? ¿Llegas a un centro de rehabilitación con qué fin? ¿Dejar de consumir? No, dejar de sufrir. Dejar de sufrir. Venir solo a un centro de estos para dejar de consumir, pues no sé yo qué decir. Pero bueno, oye, si es eso, pues cojonudo. Pero siempre será cuestionable, ¿no? Que cuando uno viene en una situación, pues, no dramática, ¿no? Pero pues tampoco hay que venir en una situación dramática necesariamente, pero uno tiene que haberse llevado unas buenas zurras para decir, no quiero más, no quiero más ya, yo no quiero más ya, necesito salir de aquí porque ya no puedo con esto. Pero cuando llegas que todavía estás muy enterito, pues, sí, pues no sé, pues es que... en fin, estamos hablando de todo esto, de todas estas perlas que acabo de enumerar ahora. Entonces, esto en cuanto a un familiar dependiente de alguien como yo o como tú, o si eres adicto o como cualquiera de los que estáis por ahí, si lo sois, ¿no? Como para andar cuestionándose la historia, ¿no? Porque muchas veces el familiar no ve cuál es su afectación, pero muchas veces nosotros tampoco la vemos. Nos creemos que a ellos no les pasa absolutamente nada, que están con nosotros pues por amor al arte, porque nos quieren mucho, porque somos unas personas, vamos, fíjate tú, pues lo mejor de lo mejor de lo mejor de lo mejor, y que no sé qué pasa, pero no echamos cuenta de las noches en vela, de la preocupación, del estrés, de la angustia, del miedo, de nuestras actitudes violentas, de nuestra manera de decir las cosas, del daño que generamos, de la falta de atención, de la falta de cariño, de la falta de amor, de tantas cosas como seguramente una persona codependiente pues adolece, ¿no? Y luego vienen todos estos cuadros que se presentan aquí, y cuando nos ponemos en rehabilitación, algunos nos olvidamos de lo que dejamos atrás. Y muchos familiares también se olvidan, y nosotros no insistimos en que ellos se pongan en rehabilitación, y ellos tampoco insisten en hacerlo, porque creen que lo hagamos nosotros es suficiente. Pues no es suficiente. Nosotros tenemos que hacer nuestra propia rehabilitación, pero las personas que viven con nosotros, a veces parejas, pero a veces hijos, o a veces padres, tienen, o si no todos estos síntomas, una buena parte de ellos, o por lo menos lo suficientes como para pensar en hacer algo al respecto. Porque esto, por el mero hecho de que nosotros nos reparemos o nos pongamos en condiciones, no se arregla. Como tampoco nos arreglamos nosotros por el mero hecho de dejar de consumir. Dejar de consumir no es el fin de la rehabilitación, es el comienzo. El fin de la rehabilitación es cambiar todo aquello que nos llevó a consumir. Y para el familiar, el fin de su rehabilitación es reparar todo aquello que le llevó a convivir con una persona como nosotros. Y a padecer todos estos daños durante un tiempo indefinido, el que sea, mucho, poco, seguramente en cualquiera de los casos, siempre demasiado. Porque el daño está, ¿no? O se ha hecho. Así que tengamos claros que el hecho de la codependencia afecta en cuanto a afecciones psicosomáticas, a desórdenes conductuales y a desórdenes emocionales serios. Fijaos, las personas coadictas, para poder protegerse de los impactos que generamos en ellos, a veces acaban generando, por tratar de evitar las situaciones, tanto daño como el que intentan evitar. Y se manejan con una especie de círculo, de abanico, de reglas no escritas, pero que seguramente a cualquiera de los que estamos aquí, adictos o no, nos sonarán. Las reglas no escritas deberían describirse. Reglas como, a veces autoimpuestas, a veces autoimpuestas e impuestas a los hijos, a veces autoimpuestas a los hermanos, depende del grado. Ya hablé en una ocasión de la codependencia, de la coadicción en relación al punto familiar en el que uno se mueve, ¿no? Como hermano, como hermana, como padre, como madre, como hijo, como hija. Pero las reglas no escritas son las mismas. La primera, no sientas. No sientas ni hables acerca de tus sentimientos. Bórratelo.
Intenta ni siquiera pensar. No te identifiques con, ni hables de soluciones o problemas. No existen. Olvídate. Abre paréntesis, sigue padeciendo los impactos, pero ni se te ocurra pensar que pueda haber un problema. No seas quien eres. Sé buena, sé correcta, sé fuerte, sé perfecta, sé perfecto, sé correcto, sé fuerte, sé bueno. No seas egoísta. Cuida a los demás y descuídate a ti mismo o a ti misma. No te diviertas. No seas simple. Ni se te ocurra disfrutar de la vida. No confíes en los demás, ni en ti mismo. Intenta no ser vulnerable, no seas directo, que puedes hacer pupa. No tengas cercanía con la gente. No crezcas, no cambies, ni de ninguna manera arrojes la toalla. Sigue sacrificándote. Siempre sigue sacrificándote por controlar a la persona dependiente. La traducción de esta, o la interpretación psíquica de este tipo de lenguaje o sistema de creencias internas, para los que lo padecen, pues viene a ser algo así como: no soy digno de ser querido, de amor, no merezco nada bueno, nunca conseguiré nada importante. A lo que habría que sumarle pues sentimientos de la niñez que son demasiado dolorosos como para querer remover, recordar o sentir. Y aquí nos ponemos todos en nuestro sitio. Porque obviamente los codependientes, las personas codependientes niegan estos sentimientos. Y sin embargo viven situaciones que recrean exactamente lo mismo que están negando. Y esto a los adictos no se nos puede escapar, porque nos pasa exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. O sea, hay parámetros de codependencia o de adicción que son exactamente iguales que los parámetros de la adicción. Nosotros somos el desencadenante de toda esta historia. Y aunque no seamos culpables, tenemos una responsabilidad. Y yo creo que esa responsabilidad pasa por, al menos intentar que nuestra gente, pues, se ponga en rehabilitación. Que acuda a los grupos de familia de las diferentes asociaciones o grupos de apoyo en los que nos recuperamos, y que aprendan que ellos tienen algo que seguramente, como a nosotros, les dice que no tienen algo que no funciona. Así que, bueno, que cada palo aguante su vela, pero en la medida en que nosotros podamos, como personas adictas en rehabilitación, tenemos que ayudar a que la gente, a nuestra gente, pues dé pasos adelante en este aspecto. Porque lo necesitamos tanto como ellos. Ya sabéis aquello de que cuando un cojo se apoya en otro cojo, pues dos cojos al suelo. Así que todos para arriba. Mañana sigo con la... No, mañana no sigo, mañana no, pasado mañana. Mañana tengo una conferencia aquí en San Sebastián sobre el tema de las pantallas y los niños. Y con dos médicos, con una pediatra y una médico de primaria, pues en la Casa de Cultura de Oquendo. Para los que queráis ir, pues a las 5:30 empezamos la función, con unas presentaciones breves y luego habrá un coloquio. Y me imagino que, lógicamente, pues preguntas para las médicas y, bueno, y para mí, los que queráis. Mañana a las 5:30, Casa de Cultura Oquendo, Barrio de Gros, San Sebastián. Pues nada, nos vemos el
nos vemos el jueves y seguimos con la coalición o codependencia, como queráis. Besitos y a ser buenos, que ya quedamos pocos.